¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuevamente nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobierno del general Alfredo Stroessner. Entonces, vamos a analizar un poco en dos clases en referencia a esta temática de su gobierno con respecto a las características de su gobierno y también en referencia a los movimientos políticos, como su gobierno lo tenía en cuenta los distintos movimientos políticos, como así también movimientos juveniles, sindicales, patronales y obreros, y también de qué manera él había llevado a cabo las libertades de estados, que vamos a ir conociendo también que había sucedido en la República del Paraguay. Para ello, entonces vamos a dividir en dos clases para analizar un poco de qué manera ha llevado a cabo la conducción política como presidente de la República del Paraguay. Gobierno del general Alfredo Stroessner. Stroessner había tomado el control del Partido Colorado desde la Junta de Gobierno hasta las seccionales, subseccionales distribuidos por todas las zonas geográficas del país. Siendo un militar, también debía afiliarse al Partido Colorado. Entonces, en aquel entonces, durante el gobierno del general Alfredo Stroessner, siendo uno, digamos, de militar, digo bien, militar uniformado, debería afiliarse al Partido Colorado y de esta manera también hacía que todos los militares que estaban durante su carrera deberían estar afiliados al Partido Colorado y de esta manera entonces también obligaban a la apertura de las elecciones a que votasen por su candidatura. Hoy en día recordemos que por la Constitución Nacional esto está prohibido, haciendo un poco un paralelismo o haciendo una comparación. Hoy en día las Fuerzas Armadas y policiales tienen prohibido afiliarse a algún movimiento político o al Partido Colorado, o mejor dicho, a cualquier movimiento político, siendo simplemente una comparación. En aquel entonces, sí, el general Alfredo Stroessner obligaba a todos los de la cúpula militar que sean afiliados al Partido Colorado. Recordemos, hoy en día esto está prohibido por la Constitución Nacional. Todos aquellos que están a cargo de las Fuerzas Armadas, activos en servicios y policiales, no, o sea que están prohibidos afiliarse a un movimiento político. No así cuando ya estén, digamos, pasen a retiro. Sí, ya pueden afiliarse a un movimiento político y también trabajar en materia política. El Estado también se partidizó, no era muy carismático, de igual manera promovió el culto a su persona, al dictador, a través de la propaganda en los medios de comunicación y la exposición de su retrato en todas las instituciones públicas del país, como escuelas, colegios y ministerios. Entonces, no era una persona muy influyente, muy carismática, pero trató de que su nombre se resuene y pueda ser muy renombrado en toda la República del Paraguay, empleando las propagandas en los diferentes medios de comunicación, realzando su característica y su valor como persona. También había obligado o tenía como una política de Estado en todas las instituciones, sea ministeriales, escuelas, colegios o otras dependencias del Estado, que tenga su fotografía a la entrada o en las oficinas públicas, que tenga su retrato allí de su figura como mandatario, que estamos hablando de la figura de la imagen del general Alfredo Stroessner. Y de esta manera entonces realzaba su característica propia y también hacía la propaganda de que se pueda conocer en toda la República del Paraguay a través de los distintos medios de comunicación, sea esto radial o televisiva.
La actuación de los partidos políticos en las elecciones del año 1954 no participaron los partidos opositores. Cuando Stroessner asumió rápidamente, tomó el control del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas a través de las purgas que se dieron todo a lo largo de su gobierno. Una segunda purga en el año 1959 se produjo cuando la Junta de Gobierno demandó el fin del estado de sitio, la vigencia de las libertades públicas y una amnistía general. Entonces, por un lado, él había controlado, tenía el control, el dominio total de todas las Fuerzas Armadas. Y quienes no estaban de acuerdo con su política, con su forma de actuar o con su forma de llevar a cabo el gobierno, purgaba. ¿Qué significa esto? Que prácticamente lo dejaba de lado en las Fuerzas Armadas de forma activa y lo pasaba a retiro. O sea que ya no podía, digamos, trabajar desde las Fuerzas Armadas como un militar activo, sino que más bien ya era como un retirado en el cargo por el cual la persona o el militar llegaba. Entonces, por eso habla de una purga en diferentes periodos dentro de las Fuerzas Armadas, todos aquellos que no estaban de acuerdo o no tenían el mismo pensamiento que su figura. Estamos hablando del general Alfredo Stroessner. Características del gobierno de Stroessner. Estamos hablando del general Alfredo Stroessner. Una represión hacia las protestas estudiantiles había provocado críticas en la Cámara de Representantes colorada en su totalidad. Entonces, había un grupo de manifestantes estudiantiles, ya sea de colegios o universidades, que no estaban de acuerdo con su forma de gobierno. Entonces, él lo había reprimido, lo había castigado a través de sus fuerzas policiales o también fuerzas militares. Estas protestas eran castigadas. Entonces, era una de las características de su gobierno. También la Cámara de Representantes no estaban de acuerdo con esta actividad o con esta actitud que había tomado el comandante o el primer mandatario, estamos hablando del general Alfredo Stroessner, con respecto a los manifestantes. Entonces se pronunció el Congreso sobre esta situación. Esto había producido un descontento del presidente, de Alfredo Stroessner, y prácticamente disolvió el Congreso, porque lo había reclamado y no estaba de acuerdo con el parecer del gobierno o de la figura del presidente por su actuar. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la República? Disolvió el Congreso Nacional. O sea que ya no empezó a funcionar mediante su política o mediante su accionar. El general Alfredo Stroessner había sido reelecto un segundo periodo en el año 1958 y 1963, por lo que había sido permitido también en la Constitución de 1940. Entonces, posteriormente, esta actividad del gobierno no se permitía la reelección, pero ha hecho modificaciones en las constituciones para que él pueda nuevamente asumir por otros periodos tantos que sean. Estas nuevas disposiciones contenidas en la Constitución del año 1967 fueron la reelección por un periodo más. Entonces, es lo que veníamos recalcando, que no se admitía la reelección, pero con las modificaciones en las constituciones del año 1940 y 1967 permitía que pueda ser nuevamente reelegido por otro periodo más en el gobierno o en la presidencia de la República del Paraguay. Entonces, vamos a ir analizando un poco la figura de la Constitución del año 1967 y qué implicancia tuvo en esta figura, en la figura del general Alfredo Stroessner, además de la supremacía del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y el poder judicial, pudiendo disolver
el poder legislativo en cualquier momento y nombrar funcionarios para el poder judicial. O sea que estaba una constitución que básicamente él había redactado con sus hombres de confianzas, con personas políticas, y que básicamente manejaba ad merced esta situación. Recordemos que la división de los poderes es normalmente para que haya un contralor y que cada uno de estos poderes puedan, digamos, controlarse mutuamente y que no caiga en una dictadura. Pero en este caso era una democracia disfrazada. ¿Por qué? Porque él básicamente nombraba a los jueces, nombraban a los juzgadores en los diferentes niveles o en las diferentes etapas, y de esta manera también en cualquier momento podía disolver el Congreso ante una actitud que a él no le gustaba o no le caía en gracia, por llamarlo de una manera. Él en cualquier momento tenía esa potestad o esa posibilidad o esa función que le reconocía la Constitución de disolver el Congreso cuando él, digamos, no era acompañado por estos parlamentarios en las decisiones que él tomaba. Él podía en cualquier momento disolver y se quedaba solamente el Poder Ejecutivo para poder gobernar la República del Paraguay. O sea, él tenía el control de todos los poderes en su persona, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que hacen las leyes, y el Poder Judicial es la que juzgan las leyes. Y el Poder Ejecutivo es el representante máximo del Estado, del gobierno y también, por qué no decirlo, de una forma internacional. Y también vamos a hablar un poquito del estado de las libertades públicas y de los partidos políticos. Las libertades públicas fueron prácticamente no reconocidas por su gobierno. La dirigencia del Partido Liberal se encontraba casi en su total en el exilio. O sea, todos estos movimientos políticos que no sean los colorados prácticamente no eran aceptadas en la República del Paraguay en la época que él estuvo como presidente de la República. Todos los otros movimientos políticos prácticamente fueron o estuvieron en el exilio. ¿Por qué? ¿Qué significa en el exilio? Que estuvieron trabajando o enviaban su descontento a través de haberse instalado en otros países. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Desde allí ellos opinaban o manifestaban su descontento de la forma que estaban gobernando o de la forma de gobierno del general Alfredo Stroessner. ¿Por qué? Desde afuera. Porque si es que estaba en la República del Paraguay, ellos prácticamente corrían el riesgo de ser torturados, de ser apresados y de ser castigados. Esta era la característica del gobierno del general Alfredo Stroessner. Inclusive el Partido Comunista actuaba desde la clandestinidad, es lo que venimos diciendo. Opinaban, decían desde la clandestinidad o de otros países, porque si es que ellos estaban en la República del Paraguay, tenían la plena seguridad que pudiesen sido arrestados y también pudiesen sido castigados y prácticamente desterrados hasta perder la vida si opinaban diferente a su gobierno. La Confederación de Trabajadores fueron a la cárcel luego de convocar una huelga general. El gobierno pronto controlaría a los sindicatos obreros con infiltrantes obreros piragüe en su seno. Entonces, todo el seno de los obreros, de los trabajadores, el gobierno controlaba. Y quienes aquellos no estaban de acuerdo con su forma de actuar, con su forma de dirigir el país y protestaban, prácticamente ellos tenían en su grupo una persona que informaba, o sea, un informante del gobierno, y ese informante es lo que se conoce con el nombre de piragüe. Entonces, si una persona o un grupo hacía reuniones que no estaban de acuerdo con la forma del gobierno del general Alfredo Stroessner, ese informante automáticamente informaba a las autoridades del Estado y es lo que se lo conoce con el nombre de piragüe. Y esta situación
hacían que vengan los policías que eran los leales del general Alfredo Stroessner y prácticamente los agarraba, los encarcelaba, los castigaba y posteriormente muchos de ellos tuvieron que también ser exiliados o otros tuvieron la mala suerte de ser aniquilados, o sea, llegaron a la muerte a través de estos grupos de leales policiales al Estado y básicamente eso, quienes no estaban de acuerdo con su forma de gobierno, los policiales lo arrestaban y por orden del general Alfredo Stroessner eran prácticamente eh, matados o aniquilados. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado algunas de las características de gobierno del general Alfredo Stroessner que había asumido en el gobierno mediante un golpe militar, mediante un golpe de Estado en el año 1954. Prácticamente habían sacado del poder al gobierno anterior que se llamaba Federico Chávez.